Hoy vamos a ver un caso práctico de alta de trabajador que lo haremos en los dos organismos, tanto en Seguridad Social a través de Sistema Red como en el SEPE a través de Contrata. En este caso vamos a dar de alta a un trabajador con el puesto de analista programador, un contrato indefinido y a tiempo completo. Bien, accedemos. ¿Dónde lo vamos a dar de alta primero? En Seguridad Social. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Sistema Red. Lo primero va a ser acceder a Sistema Red. Esto que vemos en pantalla sería el menú principal de Sistema Red. Accedemos a afiliación, inscripción y afiliación online. Ahora le daremos a altas sucesivas y bajas. Bien, en este apartado, ¿qué vamos a hacer? Pues rellenar los datos identificativos del trabajador, su número de afiliación, su DNI. En cuanto a su DNI, vamos a identificar con identificador de persona física los primeros dos dígitos, 1 cuando son DNIs y 6 cuando son NIEs. Indicamos el código cuenta de cotización. Recordad que para el régimen general de la Seguridad Social, en régimen deberíamos de poner 0111 y en cuenta de cotización indicamos los códigos de la cuenta de cotización. Aquí es importante recordar que los dos primeros dígitos hacen referencia a la provincia donde se establece ese código cuenta de cotización. Luego la fecha de nacimiento y el sexo en este caso, y también el teléfono para mensajes del SMS, no son datos obligatorios para continuar. Bien, en esta página inicial veréis que arriba del todo, en el encabezado, aparece datos recopilatorios e informativos de los que hemos rellenado en la pantalla anterior. Que aparece el número de afiliación con el que estamos trabajando, el del trabajador y el código cuenta de cotización. Vale, empezamos a rellenar el alta. En situación, para las altas siempre indicaremos la 01. En fecha real del alta, ¿qué indicaremos aquí? La fecha en la que inicia el contrato, la que inicia la relación laboral. Aquí es importante recordar que siempre podremos hacer las altas con 60 días de antelación o el mismo día, pero nunca jamás con carácter retroactivo. Jamás, incluso las sanciones son muy grandes, hay que tener mucho cuidado y recordar al cliente o establecer unas pautas, un protocolo de envío de estas altas para que podamos trabajar con ellas siempre con antelación o el mismo día, pero siempre antes de iniciar la jornada laboral, ¿vale? No puedo hacer un alta para el día de hoy a las 1 de la tarde si el trabajador empezó su jornada a las 8. Si se cuela una inspección a las 8, por mucho que yo haga mi alta a la 1, tenemos sanción, ¿vale? Entonces hay que establecer o educar al cliente en este sentido de que nos envíe esa solicitud de alta o esa información del alta del trabajador con carácter previo para dejar al menos hecha la alta antes de que el trabajador comience con su jornada laboral. Esto que estoy diciendo parece muy evidente, pero luego es difícil de conseguir con los clientes. Vale, indicamos la fecha real del alta y grupo de cotización. Bien, aquí nos ceñimos a lo de siempre. Los tres ingredientes, recordamos: formación, grado de responsabilidad y sus funciones, su puesto de trabajo, categoría profesional. En este caso le vamos a indicar el grupo de cotización 5. Recordar también que como el grupo de cotización 5 ya es una remuneración mensual, el apartadito de indicativo cotización mensual no lo voy a indicar. ¿Cuándo utilizaba yo este apartado? Cuando, por ejemplo, elijo un grupo 8, 9 o 10 o 11 y el empresario me indica que este trabajador va a recibir remuneración mensual, ¿vale? Sí que puedo cambiar de cotización diaria a mensual, entonces marcaría este tic. Lo que no puedo es pasar de cotización mensual a diaria. Si elijo un grupo 5, siempre voy a cotizar de manera mensual. ¿Qué más? Luego me voy al tipo de contrato y en este caso, como es un indefinido a tiempo completo, ya conocéis los códigos, indico el código 100 de contrato.
como he indicado, que es a tiempo completo, el coeficiente tiempo parcial no lo voy a rellenar, lo dejo vacío. ¿Cuándo lo relleno? Cuando elijo un contrato a tiempo parcial. Recordar que el coeficiente del tiempo parcial, al rellenarlo, veis que indica 0, y un espacio. Ese espacio contiene 3 dígitos. Por tanto, si yo quiero indicar una parcialidad del 50%, en coeficiente tiempo parcial voy a poner 500, ¿vale? Tengo que indicar 3 dígitos. Si en vez de 500 pusiera 50, ¿vale? Porque digo, vale, ese es el 50%, escribo ahí 50. El programa automáticamente me lo va a recoger como 0,50, que no es lo mismo 0,50 que 500, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de rellenar este coeficiente a tiempo parcial y recordar que son siempre 3 dígitos. Recordamos un ejemplo de cálculo del coeficiente parcial con la regla de 3. Siempre tendremos que mirar cuál es la jornada máxima por convenio. No es lo mismo tener una jornada máxima de 40 horas que de 39. ¿Por qué? Porque si mi jornada elegida para el trabajador a tiempo parcial es de 20 horas, no será el mismo porcentaje 20 horas sobre 39 que 20 horas sobre 40, ¿vale? 20 horas sobre 40 en una regla de 3 sería, si 40 es el 100%, 20 es X. Esa X será el 50%, ¿vale? Que es el ejemplo que ponía anteriormente de coeficiente tiempo parcial 0,500. Vale, seguimos. ¿Qué más cositas tendremos que rellenar en este apartado? El convenio colectivo. Ya desde hace unos años el convenio colectivo es obligatorio indicarlo en el alta de sistema red. ¿Por qué? Simplemente más información. Si yo anteriormente no indicaba Seguridad Social cuál es el convenio que aplico, difícilmente Seguridad Social puede ir revisando si estoy aplicando los salarios correctamente. Actualmente es obligatorio comunicar el convenio que aplica la empresa y por tanto indicarlo en el alta del trabajador. En este caso elegimos el de empresas de consultoría. Vale, vamos a indicar impresión del documento sí, impresión del IDC sí, tipo de documento online, que en este caso si no elegimos online lo que le estamos diciendo a Seguridad Social es que nos emiten un correo enviándonos esta información a través de Siltra. En nuestro caso siempre lo hacemos online, directamente en pantalla nos descargamos el documento, ¿vale? No tiene sentido, o no le vemos el sentido, mejor dicho, a hacer el envío a Siltra para luego ir a ese programa y sacarlo. En cuanto a impresión de documento, cuando le estamos diciendo que sí, ¿qué documentos o le estamos diciendo al programa que nos saque? La resolución del alta. Siempre que hagamos un alta en sistema red vamos a obtener 2 documentos. Impresión del documento sí sería la resolución del alta, e impresión del IDC, que sería el informe de datos de cotización, sería diciéndole que sí, que queremos también que nos lo saque, y serían esos 2 documentos como resolutivos de este trámite. Una cosa más que es ya obligatoria también indicarla en el alta, el Código Nacional de Ocupación. Este Código Nacional de Ocupación siempre ha estado muy relacionado en el área del SEPE, ¿vale? Cuando dábamos de alta en el SEPE a un trabajador, indicábamos el CNO, Código Nacional de Ocupación. Al final es un listado elegido y adaptado por el SEPE de muchas categorías profesionales, ¿vale? Entonces yo de entre todas esas categorías profesionales voy a elegir la que mejor se adapte o la que mejor vaya con el puesto que yo vaya a dar de alta. Entonces le podríamos dar ayuda en este apartado y si le damos a validar nos sale una serie de ocupaciones. ¿Qué ocurre? Que en este caso la búsqueda la podemos hacer por el código, no por el nombre. Entonces, si no nos lo sabemos de memoria, que va a ser lo más habitual porque existen muchas ocupaciones, lo que haremos es ir al listado del SEPE a revisar cuál es el código para un, en este caso, analista o programador, ¿vale?
Como veis, me voy a la página del SEPE, donde puedo ver el listado enorme de ocupaciones y elegir la que mejor se adapte. En este caso voy a elegir la de analistas y programadores y con esto ya lo tendría todo para hacer mi alta. Por tanto, datos obligatorios que sí o sí tengo que rellenar en el alta. Situación, fecha real del alta, grupo de cotización, tipo de contrato, código de convenio, código nacional de ocupación. Otras cosas que daré de alta si se diera la circunstancia, pues las más habituales son el indicativo de cotización mensual, también el coeficiente de tiempo parcial y también la ocupación, que como sabéis esto dependerá de la actividad de la empresa en comparación con la función que vaya a realizar este trabajador. Un ejemplo y a modo recordatorio era en una empresa de construcción cuyo CENAE, recordar que en este caso el CENAE va a establecer los porcentajes de cotización en contingencias profesionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cotizar en una actividad de construcción, tiene más riesgo de siniestralidad, que cotizar en una actividad de, por ejemplo, consultoría o asesoría, que tienen menos riesgo, ¿vale? Los porcentajes de cotización de contingencias profesionales son menores. ¿Qué pasa? Que dentro, por ejemplo, de la actividad de construcción, que mis porcentajes de cotización por contingencias profesionales son altos, si yo tengo a un administrativo, ese administrativo obviamente tiene menos riesgo que el resto de la plantilla, que serán sobre todo obreros, peones, etc. Por tanto, a ese administrativo le indicaré una ocupación para que cotice de manera distinta al resto de sus trabajadores, ¿vale? Bueno, al resto de trabajadores de la empresa. ¿Qué más cositas solemos indicar de forma común? También en condición de desempleado, cuando tenemos algún tipo de bonificación, ya lo hemos ido viendo a través de todos los contratos, se suele indicar en esta casilla. Bien, le damos a continuar y, como os decía, vamos a obtener dos documentos. Por un lado, la resolución sobre el reconocimiento de alta y, por otro lado, el informe de datos para la cotización, que en este caso, pues igual que en el anterior, puedo revisar que los datos son correctos, el código cuenta, el número de afiliación del trabajador, la fecha del alta, el tipo de contrato, ¿vale? Es muy importante, por ejemplo, en el caso de los contratos bonificados, sobre todo en el IDC, revisar que en la parte de abajo de este documento aparecen las bonificaciones realmente aplicadas en este alta, ¿vale? Es el único documento en el que aparece si hemos aplicado bien o no una bonificación. Aparecerá, por ejemplo, bonificación del 100% de contingencias comunes, ¿vale? Bien, pues habríamos finalizado con el alta en sistema red de un trabajador por cuenta ajena.